Hola, soy Antonia Ganum. Mi proyecto de inversión es sobre el petróleo, enfocado en el riesgo financiero. Primeramente, para formar parte de un proyecto de inversión satisfactorio, hay que analizar 4 estudios principales. El primero de ellos es el estudio financiero. Venezuela se ha favorecido por los precios del petróleo. Históricamente, al lado de los que permitieron expandir el gasto público en programas ambiciosos, el gobierno creó diversas empresas públicas y nacionalizó un gran número de empresas privadas en sector como hidrocarburos, minería, metalúrgica, en cuanto a bancos y telecomunicaciones. Se implementaron grandes programas sociales llamados misiones, con el objeto de proveer servicios básicos y transferencia de recursos a favor de la población. No obstante, la caída del precio del Producto Interno Bruto del petróleo, junto con políticas macro y microeconómicas, han estado afectados al desempeño económico y social del país. En el corto y mediano plazo, Venezuela enfrenta necesidades de financiamiento con déficit fiscal en fines del 2016, estimando por encima del 20% del precio del petróleo, así como a necesidades externas que son restringidas. En segundo término, tenemos el estudio técnico, que con respecto al petróleo en Venezuela atraviesa un severo estancamiento más inflación. La falta de acceso a los datos oficiales dificulta la evaluación de toda la magnitud. La crisis que estima el petróleo, que contrajo por encima del 12% en comienzos del 2010, lo implica en contracciones acumuladas del producto de más del 22% en el 2014. En el consumo privado se contrajo a un ritmo acelerado por seguidos años consecutivos, socavando por la disminución de los ingresos reales, la escasez generalizada a los niveles de confianza y alta incertidumbre, junto con la falta de responsabilidad de bienes del capital, han elevado a una fuerte caída de la inversión drástica. La seducción de la demanda interna ha estado acompañado por el colapso de las importaciones. El tercer término sería el estudio de la organización. Para hacer un estudio de organización hay que saber si es rentable la importación o si tiene riesgo. En este caso del petróleo, la déficit que está pasando Venezuela no es rentable porque la oferta de la contracción fue generalizada por las cadenas de suministro. Se han visto afectadas por las políticas distorsionadoras que van desde el control de precios, el control de margen de beneficio, hasta las restricciones de compras de divisas necesarias para las importaciones, de bienes intermedios y de bienes de capital. La falta de inversión y mantenimiento es la conjunción de atrasos del petróleo, que disminuyó un 50% según estimaciones. El sector agrícola ha disminuido un 85% de la escasez de alimentos causados en la excesiva independencia de importaciones de productos básicos, sector privado como de importar alimentos y productos básicos. El comercio minorista, transporte y almacenamiento de servicios financieros se han agudizado por situaciones. Vendría siendo en el estudio financiero, la podría decir en el cuarto término, es la caída de los precios, intervenciones del petróleo, que han agudizado los desbalances macroeconómicos. Después de un ligero superávit en el 2014, con una fuerte caída del superávit del comercio debido a que el precio del petróleo venezolano se desplomó en un 50% en el 2015. Aunado a esto, los precios internacionales del crudo, y pese a una marcada compresión de importaciones, la caída de las exportaciones de petróleo condujo a un aumento del déficit de la balanza corriente hasta el 9% del Producto Intermedio Bruto en el 2016. Esto ocurrió pese a una compresión masiva de importaciones de mercancías del 52% a 17.800 millones de dólares, a nivel más bajo en 12 años. La inflación ha continuado acelerándose a lo largo del año, llegado a 741% en febrero del 2017, mientras que la moneda ha estimado depreciándose en el mercado negro. Desde febrero del 2015, las reservas internacionales se han reducido a más de la mitad de las reservas internacionales.
10.300 millones de dólares a principios de marzo, con reservas de oro estimados en 7.400 millones de dólares, han dejado una pequeña porción de divisas líquidas. El déficit fiscal se situó en un 20% del PIB, que es Producto Interno Bruto, ya que tanto los ingresos petroleros como no petroleros son afectados. El precio del crudo venezolano se redujo en un 22% en el 2016, con un promedio de 34,8% por barril, mientras que la producción del petróleo disminuyó. En quinto término sería el estudio de organización. En consecuencia, en Venezuela tiene grandes retos por delante. El más apremiante es contener los pronunciados desbalances macroeconómicos que ya han revirtiendo en el sector privado, mejorando la inversión con menor a fortalecer sus perspectivas de crecimiento a largo del plazo y diversificar sus exportaciones a fin de reducir su extremadamente vulnerabilidad a las fluctuaciones del petróleo. Finalmente, estos ajustes deben estar acompañados por una política activa y bien diseñada para proteger a la población en situación de pobreza. Ahora les voy a explicar un mapa mental y una escala de valores que vendría siendo el petróleo. Como todos conocemos, es un aceite mineral, es un recurso natural no renovable, es de color negro, ha provocado crisis, riquezas y guerras, se encuentra a 6.000 metros de profundidad, se usa en productos como la gasolina, detergentes, queroseno, diésel y entre otros. Se formó por materia orgánica sepultada. En Venezuela, el petróleo es sumamente importante, ya que las entradas de divisas lo calcula en base al petróleo, el barril importado y exportado. Aquí está la escala de valores, que vendría siendo desde 1995 a 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Tenemos la demanda de crudo en el color azul. Vemos aquí, aquí se mide en millas cúbicas: 2.500 millones, 5.000 millones, 7.500 millones, 10.000 millones, 1.250 millones, 150 millones y 1.750 millones. Aquí tenemos que la demanda del crudo tenemos desde 5 millones hasta 150 millones, o sea que la demanda es alta. Tenemos un déficit del crudo del color amarillo, que es muy grave, la cual va de 5.000 millones hasta 150 millones el déficit. Tenemos aquí el crudo nacional, que es el del color rojo, que es el producto que es exportado desde 1995 hasta el 2018. Todavía nos quedan sumándole los 2019 y 2020, que todavía no hemos llegado hasta esos cálculos. Aquí no nos indica el déficit que hay en las importaciones y exportaciones del petróleo. Bueno, eso es todo. Gracias por su